Buenos días a todas y a todos. Estamos en esa segunda parte de la última jornada del curso sobre perspectivas y desafíos de la Agenda 2030, Igualdad, Comunidades Sostenibles e Instituciones Sólidas para el Desarrollo de la Paz. Estamos tocando hoy un tema muy importante, la Agenda Internacional de Mujeres, Paz y Seguridad y su relación con los ODS. El debate ya con la anterior ponente interviniente ha sido bastante animado y estoy seguro de que con la intervención del actual ponente, Rosabel Aguirre Gómez Corta, vamos a conseguir completar todas esas dudas quizás que se hayan quedado pendientes. Ella ha titulado su ponencia La resolución 1325 y los derechos de las mujeres, una agenda para la incidencia. Hablamos de herramientas que nos ayudan a trabajar en esta Agenda 2030. Rosabel proviene del campo de las ciencias políticas y la sociología, licenciada por la Universidad de Deusto en Bilbao, especializada en acción humanitaria, así como en derechos humanos, desarrollo y género, y ha colaborado con diversas ONGs para el desarrollo, como Mujeres en Zonas de Conflicto, Médicos del Mundo y organismos internacionales como Naciones Unidas y la OSCE, además de trabajar en diferentes proyectos y misiones sobre el campo. Su experiencia en el terreno va desde el contexto de desarrollo a la acción humanitaria en Filipinas, Bosnia, Herzegovina, Afganistán, Pakistán, Palestina, Honduras, Marruecos, Bolivia, y desde 2011 dirige el Centro de Estudios e Investigación de Mujeres. Rosabel, muchas gracias por acompañarnos. Estás acompañada en esta intervención del profesor Rodríguez Barrigón, director de este curso, que luego dirigirá el debate. Te damos 40 minutos y el resto del tiempo que sobre antes del café para preguntas y debate. Muchas gracias por acompañarnos. Bien, pues muchas gracias, buenos días y gracias a las personas y a las entidades organizadoras por la invitación. A mí me pasa lo mismo que a María, no conocía esta zona y la verdad es que estoy encantada. Y viendo un poco lo animado del debate, a primera hora de la mañana digo, ¡guau!, esto está bien, así que encantada de estar aquí para compartir un poco experiencias y reflexiones. Entonces vamos a ir construyendo entre todas las personas que estamos aquí. ¿Ves? Yo tomo nota y hablo todas las personas. Este es un año muy activo, el 2019, también lo comento. Me ha dado un poquito de cosa no poder participar en el debate previo, no poder hacer preguntas a María, ni participar en las respuestas. Y creo que María, de alguna manera, al tiempo que estaba presentando cómo es el trabajo de una ONG en el terreno, también le ha entrado la incidencia política, que era un poco el tema, porque efectivamente, como ella lo ha dicho, esto es muy difícil, son campos cuando estamos trabajando, son ámbitos que no se pueden separar. Esta concepción tan occidental de clasificar, poner en cubos cosas, en cajones, esto no funciona en la realidad. Entonces, la incidencia ha ido saliendo y con la incidencia, supongo, yo lamentablemente no he podido participar los días anteriores, pero ha estado ahí. Entonces, yo un poco me toca hablar un poco del backstage. Si Alianza es una organización pequeña, yo todavía soy lo más pequeño de lo más pequeño. Represento, ¿no?, o colaboro con organizaciones muy poco burocratizadas. Organizaciones feministas y en defensa de los derechos de las mujeres, que, por supuesto, ante grandes aparatos burocráticos como Oxfam y Alianza, para mí, tiene su aparato, nosotros estamos hablando de otro tipo de incidencia, al menos lo que yo voy a traer encima a este espacio. Entonces, yo traía un orden, voy a ir saltando porque también hay cosas que han ido saliendo que tenían que ver un poco con lo que yo traía. Entonces, vamos a ir poniendo encima de la mesa a ver cómo sale. Pero sí que luego, al final, si queréis, entramos al tema de la agenda de incidencia en este periodo a corto plazo, este año y el año que viene. Porque este año, dentro de 2 semanas, se celebra en Nueva York el alto
el Foro de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible en Nueva York, en la sede de Naciones Unidas, donde evidentemente se van a traer y se van a discutir, y es un espacio de incidencia política, los temas de la Agenda 2030, junto con otras agendas, porque también va a haber una reunión del SLM que trae la Agenda de Eficacia del Desarrollo, y en todas estas está el tema de género o feminismos y la 1325, construcción de paz. El tema de la resolución de conflictos, dependiendo de qué agenda estemos, algunos hablarán el abordaje de conflictos y otros hablarán de estados frágiles e inseguridad. Pero bueno, estamos hablando de la misma agenda, ¿no? De esta construcción de paz y el tema de la seguridad. Entonces, y el año que viene, el 2020, entonces este año tenemos eso a muy corto plazo, en 2 semanas, como digo, pero este año también es el año preparativo de 2 eventos, 2 aniversarios que se celebran el año que viene, en el 2020. Uno es el 25 aniversario de la Conferencia de Beijing, la Declaración y la Plataforma de Beijing, que es la 4ª conferencia de las mujeres que se celebró en Beijing, que supuso un hito para los derechos de las mujeres y también para esta agenda que estamos hablando, tanto de desarrollo, igualdad, como conflictos, el papel de las mujeres en los conflictos. Entonces, el año que viene se celebra su 25 aniversario y este año estamos preparando estas reuniones. Y el año que viene también son 20 años de la aprobación de la resolución 1325, que es de lo que estamos hablando. Por ponerlo un poco encima de la mesa. Entonces, y por poner un poco encima de la mesa, porque me gustaría retomarlo un poquito más tarde, que estos eventos que vamos a celebrar el aniversario el año que viene, estamos hablando de la 1325, estamos hablando de Beijing. Incluso creo que la agenda de los ODS, y eso lo podemos plantear, está en ese límite de cambio de transición de 2 periodos. La agenda de Naciones Unidas de los años 90, que es de donde se alimentan la 1325 y Beijing, las cuestiones de género, la agenda de género, se crean en un contexto que nada tiene que ver con el contexto de hoy en día. Y eso afecta a las agendas, afecta al lenguaje, afecta al contenido de lo que estamos hablando, afecta al enfoque de lo que estamos hablando, ¿vale? Entonces, en los años 90, que es de donde surgen estas agendas, y creo que la última gran agenda que se beneficia de ese periodo de contexto favorable a la arquitectura de los derechos humanos, en la arquitectura de los derechos de las mujeres, creo que el último gran evento, la última gran agenda que se beneficia, quizá es la Declaración del Milenio, los ODM, que ahora han mejorado un poquito y ahora tenemos los ODS y veremos, ¿no? Pero bueno, ahora el contexto es un poco diferente, pero eso me gustaría plantearlo también, retomarlo un poquito más tarde. ¿De qué hablamos cuando hablamos de incidencia política? Como os digo, yo soy un poquito la que estoy en el backstage, me parece. Lo que más se ve son el producto, el resultado de una incidencia política, que generalmente son los planes, son las leyes, son los programas políticos. En este caso, la agenda de ODS es resultado de toda una experiencia y un proceso de iniciativas de incidencia política, de presión política. Y los proyectos en el terreno tienen un doble papel. Por un lado, es lo que nos da las evidencias o la información de qué es prioritario, cuáles son las problemáticas que tenemos que abordar, y por otro lado, se benefician del enfoque de estas agendas de incidencia política que nosotras conseguimos. Entonces, el backstage es lo que menos se ve, pero es donde muchas de las organizaciones, la mayor parte de las organizaciones, grandes y pequeñas, le dedicamos muchísimo tiempo. Tiempo, recursos, personal y a veces, generalmente, y en el ámbito de las asociaciones del territorio, locales, de base, y las asociaciones de defensa de derechos de las mujeres, sin recursos.
Son pocas las organizaciones, son esas grandes aparatos, estructuras internacionales, esas grandes organizaciones las que cuentan con áreas de incidencia, áreas de comunicación. El resto lo hacemos en nuestro tiempo extra, fuera del trabajo. ¿De acuerdo? Y es ahí donde yo salgo. No estoy contratada para incidencia, etcétera, sino que son circunstancias a las que nos vemos abocadas, que vemos que es importante y en las que nos encontramos que tenemos que estar, de alguna manera, y vamos respondiendo y nos vamos formando. Entonces, cuando hablamos de incidencia política, hay mucha gente haciendo incidencia política y hay muchas clases de incidencia política, y la incidencia política persigue muchos objetivos y muchos intereses. Entonces, recibe muchos nombres. Se habla de advocacy, se habla de lobby, se habla de cabildeo. Entonces, por aclarar, digamos que incidencia política es la traducción del inglés del advocacy, que es el término internacional. El lobby viene un poquito del siglo XIX. Lobby en inglés significa vestíbulo. Y era bastante habitual que hubiera grupos de presión, grupos de interés que se reunían en los vestíbulos de los parlamentos esperando que algún político los recibiera para oír cuáles eran sus necesidades. Entonces, estos grupos de interés, estos grupos de presión recibieron el nombre de ese vestíbulo donde pasaban tanto tiempo, lobby. Ahora, las estrategias, los objetivos es lo mismo, incidencia que lobby, pero se tiende a utilizar, aunque son sinónimos, aquí en España se usa a veces de forma un poco indiferente, pero es verdad que generalmente el lobby se tiende a utilizarlo más hacia grupos concretos muy especializados, grupos de corporaciones, de grandes transnacionales, grupos financieros, farmacéuticas, etcétera, que tienen un aparato bastante impresionante. No sé si conocéis, pero bueno, en Internet hay mapas y hay un documento que se llama Lobby Planet, bastante interesante, donde hacen un mapeo de estos grandes lobbies. Existe también un mapeo de Bruselas, los lobbies de Bruselas, entonces alrededor de las diferentes administraciones o instituciones europeas se ve como físicamente en el barrio están ubicados diferentes lobbies, diferentes grupos de presión. Y la verdad es que es impresionante el mundo tan fuerte. El porcentaje de las organizaciones sociales, de las ONGs, haciendo lobby, la verdad es que somos un porcentaje muy pequeño y eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Para saber al final por qué ciertas leyes, por qué ciertas resoluciones son las que van saliendo. Esto es un mercadeo, de alguna manera, por ponerle un nombre muy fuerte, que no se ve y está en la trastienda, ¿no? Pero que luego se reflejan cosas concretas como las leyes, los planes, ¿no? Y estas agendas internacionales. Entonces, una definición estricta de la incidencia política lo reduce un poco a la actuación directa que se hace sobre la clase política, la clase dirigente, que son los tomadores de decisión, aquellas personas que toman decisiones. De manera muy restringida se puede entender que es la clase política. Generalmente, por ejemplo, en la red europea White, entiende también por tomadores de decisiones a todo el funcionariado europeo. Porque es las personas, los equipos técnicos, las personas técnicas que redactan los planes, tienen su margen también de actuación. No es solo el político que decide qué se va a votar, si voto a favor o en contra, sino las personas que redactan los planes, los programas. Es importante hacer incidencia sobre estas personas, hacer presión, hacer llegar, lo de presión igual suena como muy fuerte, hacer llegar de alguna manera la voz o las reivindicaciones, las demandas de colectivos concretos sobre temáticas específicas, ¿no? Entonces, también es importante, cuando pensamos en incidencia, tener en mente a esta gente, ¿no?
a todas aquellas personas que están involucradas en la elaboración de planes, en el diseño de planes. Y si además tenemos una definición un poquito más amplia, una mirada más amplia a lo que es esta incidencia política, no es solo la actuación directa de yo me reúno con el ministro o la ministra de, sino también entendemos como incidencia todas aquellas actuaciones que nos ayudan a llegar ahí, que pueden ir desde campañas de comunicación, la difusión de información, notas de prensa, movilizaciones en la calle. Todo esto también es parte de la incidencia política. No solo llegar a esa persona que toma las decisiones, sino todas las actividades, todas las actuaciones, todo el esfuerzo que tú tienes que hacer para tener la información, hacer alianzas con otras organizaciones, todas esas reuniones, recabar información, dar a conocer tu punto de vista para estar posicionado para que alguien te reciba, etcétera, etcétera. Todo eso también es incidencia, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a partir de esa definición de incidencia un poquito más amplia. Y también el objetivo de la incidencia para nosotras va a ser un poco diferente, porque no toda la incidencia está dirigida a buscar una transformación, que como dice María, en la agenda feminista, la igualdad y la transformación van unidas de la mano, son inseparables. Quiere decir, la agenda feminista, lo que buscamos es incidir en la realidad, una realidad que es desigual, que genera inequidades, desigualdades, violaciones de derechos, vulneraciones de derechos. Entonces, lo que buscamos es transformar esa situación de injusticia. Y más si estamos hablando de contextos de conflictos armados, de inseguridad y de violencias. Lo que buscamos es transformar esas situaciones y convertirlos en otra cosa. De ahí que se hable tanto de la importancia de la construcción de la paz. Sociedades inclusivas, equitativas, etcétera, etcétera. Ese es el objetivo de la incidencia política feminista, la transformación. Y no toda incidencia busca transformación. Entonces, esto también va a ser algo que, cuando estemos hablando de incidencia política, tendréis que tener en cuenta qué tipo de incidencia, qué objetivo está buscando, qué busca. Y luego cómo lo hace, evidentemente, ¿no? Tiene que haber ahí una coherencia. Pero el tema de la transformación, que como María lo planteaba, y yo también lo rescato, porque eso es central. Entonces, toda aquella agenda de incidencia que no consiga una transformación legislativa en las estructuras, cultural, es decir, que no se vea, entonces tenemos que empezar a cuestionarnos qué estamos haciendo mal o qué es lo que pasa que nuestro mensaje no llega. Porque nuestro objetivo, como digo, es la transformación. También persigue otros objetivos, evidentemente, resolver problemas puntuales, muy concretos. Hay que abrir corredores humanitarios, hay que denunciar el uso de las violaciones como arma de guerra. Entonces, sirve también para poner la mirada en problemas concretos, sirve para poner estos problemas en la agenda política. Y para eso tenemos la incidencia política, es decir, incluir en las agendas temas que si no, no estarían. La agenda LGTBIQ. Si no es a través de toda una campaña, de una presión, de organizaciones que están interesadas en resolver una situación de desigualdad, en que sean atendidas y sus derechos sean respetados, si no es a través de la incidencia, esa agenda no hubiera llegado a ser parte de las leyes y que hubieran municipios, comunidades y países con leyes que vayan a garantizar los derechos del colectivo LGTBIQ. El que se hable de la 1325. La 1325 es resultado en sí, la resolución del Consejo de Seguridad, es resultado de todo un esfuerzo de años y años de incidencia política de organizaciones de mujeres, organizaciones feministas y pacifistas, como la Liga de Mujeres, que llevaban décadas tratando de que el impacto diferenciado de los conflictos sobre las mujeres y los hombres fuera de atención política y se generaran mecanismos de protección. Entonces,
Ese es un gran logro, por eso se hablaba del hito un poquito de la 1325, ¿no? Porque es un logro de la incidencia política, de la presión. Digamos que hay ciertas agendas y ciertas cuestiones que a la clase política le cuesta más tener en consideración. O porque consideran que no son importantes, o porque son minoritarias, o porque simplemente no sacan rédito político, etcétera, etcétera, etcétera. O porque culturalmente hay una visión, una ceguera al género. Entonces, la presión política para colocarlo ahí en la agenda. La incidencia política también es resultado, y es signo y es indicador de sociedades democráticas. Es decir, evidencia, porque para que haya incidencia política, eso es poner en el mismo espacio de interlocución a las administraciones públicas, a los poderes públicos con la sociedad civil, con las organizaciones de la sociedad civil. Es un ejercicio de democracia real, al que la mayor parte de los estados o gobiernos o poderes no le gusta y le cuesta muchísimo. Y en general hay bastante poca cultura de democracia en ese sentido. Y no solo en países, un poco adelantándome, digo, por si hubiera, no se trata tanto de países del sur, países del norte, que en los países del norte tenemos mucha más cultura, etcétera. Hay experiencias de… recuerdo yo que sé, visitar el Ayuntamiento de Estocolmo y tiene un funcionamiento maravilloso. No hay ninguno de los concejales cobra, es profesional, no cobra por su labor política. Entonces se reúnen después del trabajo, por ejemplo. Claro, hay experiencias que son muy positivas, que ayudan a esa interlocución social, pero en la mayor parte de los países, incluso las instituciones europeas y en los países europeos, apenas hay cultura. De hecho, se nos ve con muy malos ojos que las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones feministas estemos en esos espacios que consideran que son unos espacios donde ellos, digo ellos porque mayoritariamente son hombres, ellos hablan de sus cosas, entonces no les gusta, se sienten fiscalizados. Y de hecho, bueno, María y Manuela son compañeras de un espacio de incidencia aquí en España, estamos en el grupo consultivo para la elaboración del segundo plan de acción nacional para la implementación de la resolución 1325 del Gobierno de España. Y se nos decía claramente, ¿no? O sea, hay ministerios que no os quieren aquí, no se os sienten cómodos, porque es como si se sienten que les estamos poniendo nota o fiscalizando o controlando, en vez de trabajando juntos con un objetivo común. Y eso es habitual a todos los niveles. Estoy hablando de Naciones Unidas, estoy hablando de las instituciones europeas, estoy hablando de a nivel local. El tema este de la desconfianza. Y, sin embargo, la incidencia política, el poder estar participando en estos espacios, hablando, no sé si de tú a tú, pero al menos interlocutando directamente con los poderes políticos, con los poderes públicos, de agendas que afectan a la vida de toda la ciudadanía, bien en un territorio a nivel global o en las políticas europeas o nacionales, ayuda. Es un proceso, es un instrumento que ayuda al propio empoderamiento de las personas que participamos de estos espacios y de las organizaciones. Porque tenemos que estudiar muchísimo, tenemos que leer y encima nos obliga de alguna manera o se nos invita de una forma un poquito más amable a desarrollar ciertas capacidades que si no, no estaríamos desarrollando, ¿no? A veces yo entro en el mundo de las ONGs y yo no me hubiera imaginado tener que estar reuniéndome con ciertas personas de ciertos niveles, etcétera. Yo iba a salvar vidas, esta idea que se tenía de la acción humanitaria, ¿no? Ayudar a los pobres negritos. Yo ya tengo cierta edad. Entonces, se tenía una visión un poco misioneril de la acción humanitaria, ¿no? Entonces, vamos transformándonos, vamos aprendiendo y vamos desarrollando las capacidades. No solo nosotras, por naturaleza divina que nos viene la luz, sino también por lo que nos dicen las socias. Y antes alguien ha preguntado el tema de la transformación. Es que yo tengo muchísimas compañeras del sur global, de otros territorios, de otras regiones, que dicen es que vosotras las europeas sois unas no sé qué. Y me pone encima de la mesa el tema de las relaciones de poder.
Entonces, ¿cómo yo voy a construir alianzas? ¿Cómo voy a estar compartiendo esos espacios de incidencia política en colaboración, en alianza con otras organizaciones, si no me cuestiono ciertas cosas? Entonces, son procesos muy complicados, muy complejos, que se tocan a diferentes niveles. No es solo estudiarte, elaborar una agenda muy bonita de incidencia, sino que ahí se ponen encima de la mesa muchas cuestiones, desde las relaciones personales, del que cómo nos comunicamos. Antes también se estaba, por eso os digo, voy a ir saltando si no os importa, se hablaba de cómo se expresan las relaciones de poder en los ámbitos y en los espacios de incidencia política, el idioma, el inglés. El inglés ya es una barrera para la participación de muchísimas mujeres en todo el mundo, y ya no si hablamos de mujeres territoriales de base de Cauca, mujeres indígenas, muchas de ellas además que ni siquiera están escolarizadas. Son grandes lideresas y encima les estamos pidiendo que encima hablen en inglés, en un lenguaje técnico. El idioma inglés, junto con este uso tecnológico de estas agendas, tiene una estrategia muy clara, que es excluir a buena parte de la población de estos debates. Porque aquí solo pueden hablar y solo pueden negociar la gente técnica, el expertise, ¿no? Entonces, eso ya son relaciones de poder. ¿Cómo hacer incidencia en estos espacios tan llenos de poder? Y poder, además, en cosas como muy concretas, en los tiempos que se fijan, porque generalmente en estos espacios en los que estamos, y ya me estoy saltando, por ejemplo, en este espacio consultivo para la elaboración del segundo Plan Nacional. Pero es habitual también, por ejemplo, en agendas internacionales. En este momento se está trabajando también en la elaboración de unas directrices a raíz del escándalo hace unos años de una conocida ONG en Haití. El uso de los medios de comunicación también es incidencia política. Si quieres que algo salte, saca una noticia. Décadas, desde los años 90 se empieza a tener noticias de casos de violaciones sexuales de cascos azules, trabajadores humanitarios de ACNUR en África, por ejemplo, algunos excesos de fuerzas de la OTAN, y con excesos hablo de explotación sexual, promoción de redes de prostitución, mientras están supuestamente protegiendo a la población. Todo esto afecta a ese continuum que María planteaba, ¿no? Entonces, también afecta a la forma en que las organizaciones feministas hemos ido construyendo nuestra mirada sobre esta agenda, ¿no? Entonces, el que salga en la noticia, en este caso el escándalo de Haití, hace que un gobierno en concreto, que es Reino Unido, dice, oh, esto no puede ser. Todos los escándalos previos de fuerzas internacionales y de agencias de Naciones Unidas, donde impera la cultura del silencio, están todavía sin ser bien gestionadas, porque los Estados no cumplen con sus obligaciones, porque leyes hay y directrices hay. En los años 90, a raíz de los primeros escándalos públicos, no es que fueran por primera vez que se hicieran, sino que son conocidos, empiezan a generar una serie de documentos internos, códigos de conducta, legislación, etcétera, y directrices internas. Todas las agencias de Naciones Unidas lo tienen, las ONGs lo tenemos, la gran mayoría, de qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer. Y evidentemente hay tolerancia cero con la violencia sexual, pero el hecho es que sigue sucediendo y sigue siendo casos impunes. Entonces, pero con este caso de Haití, los estados del Comité de Ayuda al Desarrollo plantean que no, que hay que hacer unas directrices para todos aquellos actores humanitarios. Yo me temo que están pensando en regular a las ONGs humanitarias y no tanto a los países y a los estados. Habrá que ver este documento, y se nos ha invitado a sociedad civil a participar de este espacio. Entonces, son espacios, generalmente, hablando un poquito de las dificultades de estos espacios, son espacios que se dicen se abre la participación a sociedad civil, pero son espacios consultivos. Y esto ya limita qué tipo de participación estamos teniendo. Y esta es una de nuestras demandas y está en la agenda de incidencia política. Una incidencia política transformadora, como vuelvo a decir.
Nosotros pedimos otro tipo de participación, no que se nos envíe un documento de 150 páginas 2 días antes de Navidades, que esto es bastante habitual, y te digan que lo queremos para ayer. Se dan unos plazos muy cortos. Estamos hablando de organizaciones de sociedad civil, generalmente muchas además unidas en redes, que tú recibes el documento, pero al documento lo tienes que enviar entre todas tus personas socias, en la gente voluntaria, la gente trabajadora de la organización, de redes, organizaciones aliadas en el terreno. Pues supongo que si Alianza lo recibe, María lo recibe, María lo tiene que, por poner un ejemplo, que tu organización es más grande que la mía. María lo pasa a los diferentes departamentos de su organización y a las organizaciones con las que están trabajando, en Palestina, en Colombia, etcétera, porque así se construye dentro de las organizaciones el consenso y cuáles son las principales preocupaciones que queremos plantear en estos espacios. Y esto lleva tiempo. Esto lleva tiempo. Entonces, si se nos da una semana en medio de unas vacaciones, y esto es bastante habitual. Y esto es habitual, tan habitual que una ya empieza a preguntarse si de lo tan repetido que está tanto a nivel europeo e internacional como local y estatal, si esto no es una estrategia también, de las muchas estrategias para hacer que las cosas, utilizando un discurso de cambio, de vamos a facilitar los espacios para la participación para que las cosas no cambien tanto. Y esto en la incidencia política también es muy habitual. Nos encontramos con mucha ilusión, muchas organizaciones dedicándole muchísimo tiempo para cambiar cosas, y nos encontramos que si estamos en mitad de un sistema, de un modelo de funcionamiento, de unas directrices, unas reglas de procedimiento, unos ritmos de trabajo que están enfocados y dirigidos al no cambio. Y eso en el mundo del género y en el mundo del feminismo lo conocemos bien, ¿no? Cómo provocar cambio y transformación cuando todo el modelo que nos rodea nos dice que no, que esto es muy difícil, mejor os quedáis en vuestra casa. Entonces, es muy complicado. Entonces, la forma, digamos, por ir avanzando, en las estrategias de incidencia que utilizamos, las estrategias varían dependiendo de hacia quién nos vamos a dirigir. Lo más habitual es dirigirlo a clase política, a estos hacedores de políticas, no solo clase política, sino funcionariado. Por eso, por ejemplo, en Europa hicimos un mapeo, una base de datos, aunque no sé si debería decirlo, porque ahora con la Ley de Protección de Datos, esto ya lo hicimos hace unos años, al menos tratar de identificar qué personas estaban trabajando en qué departamentos, quiénes eran aliadas, qué personas eran potenciales aliadas y personas que no. Entonces, la estrategia con unos con las que no podemos colaborar y a otras sobre las que hay que incidir, llevarles el mensaje, decirles, mira con lo que somos, cuál es nuestra agenda, nuestras preocupaciones, nuestras prioridades, etcétera, las estrategias van a ser diferentes. Generalmente con la clase política y los hacedores y las hacedoras de políticas, uno de los trabajos más habituales es las reuniones, estas reuniones consultivas que os digo, que su mayor, la ventana de oportunidad es que estos espacios cada vez se ven obligados a abrirse más a la ciudadanía. Estamos en los Open Governments, no sé si habéis hablado en estos días, todo esto aparece de alguna manera o de otra también en los ODS, ¿no? En la necesidad de que los gobiernos se abran a la ciudadanía. Esto ya se lleva muy mal a nivel internacional, que los gobiernos no tengan interlocución con sociedad civil. Entonces, se ven un poquito obligados o invitados a abrirse a la ciudadanía. Pero bueno, que hay participaciones y participaciones. Los ámbitos estratégicos aquí en Extremadura, por ejemplo, son un planteamiento transformador de la participación de sociedad civil y actores políticos en el diseño y en el seguimiento de políticas públicas, ¿no? Pero bueno, la mayor parte de estas estrategias son eso, que se nos inviten a estas reuniones consultivas donde se nos dan documentos y podemos hacer aportes. Dependiendo de la participación, de ese grado de libertad o de participación que se nos dé, si es más sustantiva, menos sustantiva, a veces podemos meter desde palabritas en un texto a
realmente coproducir, que ese es el ideal, coproducir el diseño de las políticas públicas y de los planes y poder así meter estas preocupaciones, las agendas de derechos de las mujeres en estas agendas. Hay otras estrategias que son menos conocidas. Bueno, ya he dicho, el uso de los medios de comunicación también funciona bastante bien, pero hay una en concreto en la elaboración de informes sombra que es menos conocido. No sé si lo conocéis. Los Estados, hay mecanismos de protección de derechos humanos donde los Estados están obligados a emitir informes sobre cómo están cumpliendo sus deberes como titulares de obligaciones que son, cómo están cumpliendo y cómo están aplicando estos marcos de protección de derechos. Entonces, tienen que emitir estos informes. En el caso de la Convención para la Erradicación de la Discriminación, de toda forma de discriminación contra las mujeres, la CEDAW, los Estados tienen que elaborar este informe cada 4 años. Entonces, generalmente los Estados, cuando hacen el papel, lo aguanta todo queda muy bonito y entonces elaboran unos informes que a veces a las organizaciones de la sociedad civil vemos que o faltan cosas o no se adecúa demasiado a la realidad o no aparece suficientemente desarrollado las necesidades de un colectivo en concreto o de una problemática en concreta. Entonces, este mecanismo nos posibilita a la sociedad civil elaborar informes sombra, es decir, son aquellos que son diferentes a los, no los elabora el Gobierno, no son los oficiales, pero los elabora la sociedad civil y lo pueden presentar al comité de la CEDAW. El comité lo lee y en base a esa información y esas evidencias que vamos presentando, entonces inquieren al Gobierno. Oye, ¿qué pasa con este tema? En el caso de la CEDAW, evidentemente, el tema de las políticas de igualdad, los presupuestos para cooperación internacional, qué tipo de programas se están haciendo, por ejemplo, para defender y garantizar los derechos de las mujeres en situaciones de conflicto armado. El tema de población refugiada, asilada, migrada. Evidentemente, el tema de las devoluciones en caliente sale bastante en estos y es de gran interés para el comité porque ahí hay una vulneración de derechos y de derecho internacional. Entonces, van recabando información. Esto significa que en un proceso de incidencia la recogida de información de primera mano es fundamental porque es nuestra arma para decir nosotras estamos aquí haciendo incidencia y es necesario que vosotros canalicéis, adreséis, no, esto es en inglés, abordéis, ¿no? Abordéis esta temática por estas causas, ¿no? Entonces, hay problemáticas, evidentemente, en los conflictos armados que es muchísimo más fácil abordar porque son muy visibles, la violencia sexual. Y encima, si es violencia sexual que no cometo yo, sino que cometen otros, vamos a hacer… El problema es, por ejemplo, abordar y garantizar otro tipo de derechos quizá que son menos visibles. El tema de los derechos de las mujeres combatientes, el retorno, los impactos después de malas políticas de desarme y reintegración. Estas cuestiones que dan las negociaciones de paz, que es donde se dirimen, son espacios como más complicados. Sí quería yo al menos mencionar qué cosas hemos logrado y qué no hemos logrado. Hemos logrado poner la discriminación y la violencia contra las mujeres en el sentido amplio en la agenda política, porque sin visibilidad no hay leyes, no hay políticas, no hay recursos. Todas estas actuaciones que María ha estado contando no tendrían fondos y no podrían llevarse a la realidad. Y por eso es importante la incidencia política, que haya alguien recordando que estos temas están ahí y que son importantes. ¿Qué no hemos logrado? Muchísimas cosas. Está todo por hacer. Y como os digo, el contexto en este momento es completamente diferente. No es favorable para nada a la defensa de los derechos humanos y a la defensa de los derechos de las mujeres. Hay muchas buenas palabras, muy buenas declaraciones. Los Estados han aprendido la lección y pueden elaborar y están dispuestos a elaborar muchas leyes, muchas resoluciones, mucho documento muy bonito con muy buenas esto. ¿Que los ODM no se cumplen? Vamos a hacer unos ODS. Aquí no hay problema, que nadie se queje.
El problema es el seguimiento de los presupuestos. Generalmente suelen ser documentos que no vienen con indicadores claros, con lo cual dificulta hacer el seguimiento de que ustedes están cumpliendo o incumpliendo lo que ustedes han acordado y no hay dinero. Entonces, el segundo Plan de Acción Nacional del Gobierno de España, muy bonito. Euros, cero. Entonces, ¿cómo vas a poner en marcha esta serie de medidas que estás diciendo para la protección de las mujeres si no hay dinero, no hay indicadores? Esta es una de las, pero no es solo algo que pase al Plan Nacional del Estado español, es la principal debilidad de la mayor parte de los planes nacionales de todo el mundo, ¿no? Y de muchos países europeos también. Pero otra cosa que nos preocupa mucho es la visión militarizada de estos planes. Es decir, no solo cuando hacemos incidencia política estamos hablando de recursos, de dineros. Uno de los aspectos más importantes para la incidencia feminista es el discurso, la narrativa, el enfoque de estos documentos. La cuenta atrás. Es ese aspecto, es lo que se cuenta y cómo se cuenta. Estos documentos, cuando se habla en la 1325 Mujeres, Paz y Seguridad, ¿de qué tipo de paz? ¿De qué hablamos cuando hablamos de seguridad? ¿Estamos hablando de la definición que hizo el PNUD de seguridad humana en 1994? No. Estamos hablando de un tipo de seguridad y un tipo de paz que viene muy vinculada a la guerra contra el terror, la guerra contra el mal, la Europa fortaleza. Se está hablando de esa seguridad. Y desde la visión y la incidencia feminista, eso no tiene nada que ver con la seguridad que nosotras proponemos. Estamos hablando de seguridad humana en el sentido, y ahí es verdad que estas gafas violetas, esta mirada feminista, tiene que ver con algo más. Es decir, nosotras cuando vemos estas problemáticas, las vemos interrelacionadas entre sí, porque una mujer que no tiene autonomía económica, que está forzada a un matrimonio infantil, que no tiene acceso a la educación, evidentemente, y sufre violencias, múltiples violencias, de agentes públicos, los compañeros familiares, etcétera, en la casa. Palestina es un ejemplo de cómo se retroalimentan la violencia pública. La misma dinámica que se vivió en Afganistán con los talibanes se repitió igualmente en Colombia. No puedo dejar de pasar la oportunidad al compañero brasileño que hablaba de en Colombia las dinámicas que se dieron con los edictos talibanes también se dieron en zona de las guerrillas. Entonces estamos hablando de algo más complejo y estamos hablando de violencias que a las mujeres nos cruzan en lo público, en lo privado y se relacionan. Que el caso de que hubiera violencia sexual y explotación sexual en Bosnia y Herzegovina durante el conflicto, buena parte alimentado por las tropas internacionales, y los profesionales internacionales de organizaciones internacionales, porque el machismo es general, uno puede estar trabajando en derechos humanos y cometer actos de violencia sexual, eso lo vemos a menudo, explica en buena parte las redes y los itinerarios de trata y explotación sexual hoy en día que vienen a Europa occidental. Entonces, las guerras, los posconflictos y la construcción de sociedades democráticas en situaciones de paz están muy conectadas y nosotras entendemos la violencia, los conflictos no es ausencia de guerras. Tiene que ver con una vida libre de violencias, tiene que ver con una vida plena, donde todas las personas tengan acceso y oportunidad para vivir una vida plena. Entonces, cuando hablamos de incidencia transformadora feminista, estamos hablando con esto. Se me han quedado muchísimas cosas en el tintero, pero estoy segura que me lo preguntáis. Sí.
Por tercera vez. Muchas gracias. Gracias a ti. Ha sido interesante escucharte, porque a los que estamos ajenos a los movimientos sociales, este tipo de cosas nos acaban haciéndonos preguntar, bueno, ¿y todo esto para qué? Pues tú me has resuelto algunas dudas. Y seguro que ustedes tienen más dudas que quieren preguntar. Así ligeramente van levantando ustedes la mano. Pues vamos repartiendo en este tiempo que nos queda para el debate, el tiempo. Si quiere usted hacer alguna reflexión, no se extienda excesivamente pensando que le puede limitar el tiempo a sus compañeros. Es un consejo para todos, no es una indicación particular para usted. Vale, bueno, pues muy brevemente. Yo quería retomar el tema del discurso que por suerte has mencionado justo al final y respondiendo bueno, al debate que hubo antes. Hay un debate muy, digamos, candente en el tema del lenguaje que se llaman las hipótesis de Sapir-Whorf, que venían a decir que básicamente la forma de pensar está definida por cómo hablas. Hay un montón de posturas que no vamos a entrar ahí. Probablemente mi compañera filóloga haya oído hablar de esto. Y muchísimos ejemplos de esto los vemos en la vida diaria de la política, con eufemismos como ¿cómo era esto de, no sé qué, pago en diferido, ¿no? ¿Cómo era? Bueno, un montón de eufemismos políticos que nos acabamos creyendo para quitarles peso a una realidad que es bastante acuciante. Entonces, en el tema del feminismo, pues por supuesto es importante utilizar el lenguaje como medio de visibilizar una realidad que está siendo invisibilizada. Y ya con esto termino. No sé si... Buenos días. Soy Elisa, educadora social y experta universitaria en riesgos. Y yo no sé si tengo una reflexión, una pregunta o un esquema mental en el que creo que, no sé si he hecho un diagnóstico inicial y personal del plan con los objetivos que tiene, que me parece, la verdad, que son estupendos, pero he llegado a los destinatarios y a los que son encargados, desde mi punto de vista, de ejecutar esas metas que tiene, y me da la sensación que queda solamente en responsabilidad del tercer sector. Y dentro del tercer sector, de la sociedad civil, en cuanto a aportaciones por parte de los socios y del recurso humano, que habrá parte que es personal laboral, pero la mayoría va a ser voluntario. Entonces, no sé, soy voluntaria de Cruz Roja Española y la verdad es que en mi experiencia, viendo lo que estoy viendo, no sé hasta qué punto está causando los resultados que yo como persona quiero que cause a nivel, los objetivos que yo pretendo como voluntaria, y veo que a nivel internacional no se tiene en cuenta. No sé si creo que es una responsabilidad muy grande. Y la verdad es que el resultado, desde mi punto de vista, va a ser muy pequeño. Cuando hablas de que crees que no se va a tener en cuenta a nivel internacional, ¿a qué te refieres exactamente? Es un 13% el que se supone. Antes has dicho que el mensaje no llega. Quizás no llega porque las personas destinatarias que tienen que aportar ese mensaje son voluntarios, muchas veces no son personas formadas, unas veces sí, otras veces no. Depende del tiempo que pueden aportar a ese plan. Entonces... Sí, a ver, vale, aquí hay dos cosas un poco. El lenguaje, respecto al lenguaje, pero no más allá del lenguaje que se estuvo hablando antes, del lenguaje sexista, políticamente correcto, incorrecto. El lenguaje es una forma también de cuestionarnos y de rompernos los esquemas. Las personas somos personas muy automáticas y nuestras formas de trabajar y de pensamiento están muy estructuradas, y cuanto mayores os hagáis, más os daréis cuenta de estar haciendo cosas de forma muy automática, sin poner conciencia. Y es verdad que a veces el lenguaje, que estas cosas de
hay lo que se ha hablado antes, ¿no? Ya el hecho de que nos haga crack es como, algo está pasando, esto es extraño, con lo cual el lenguaje construye realidades, el lenguaje construye formas de mirar, y por eso es importante, ¿no? Y ya el hecho de que nos hagan cuestionar. De la misma manera que el uso de espacios, quién esté en ese espacio hablando de qué, rompe esquemas, y ahí estamos siendo transformadoras, ¿no? El tema es cómo mantener eso y hacer que realmente sea una transformación social sostenible. Porque transformaciones hay todos los días, de alguna manera. No estoy hablando solo de ese tipo de lenguaje sexista o ¿no? Adecuado, políticamente correcto, que esté en los documentos. Estoy hablando de las narrativas, de los conceptos. Cuando hablamos de seguridad en estos documentos, ¿de qué tipo de seguridad estamos hablando? No lo mencioné, pero uno de los obstáculos también a la Agenda 13 de Mujeres, Paz y Seguridad, porque no es solo la 1325, sino son las subsiguientes resoluciones que se han ido construyendo. Pero es que la resolución 1325 viene de un periodo anterior y vuelve a rescatar Beijing, el concepto de cómo se entiende desde el análisis feminista una sociedad de paz, cómo se entienden los conflictos, es decir, donde haya violencias, donde las personas vivan con miedo, con temor y mueran. Y, por ejemplo, podemos hablar, por eso hay organizaciones feministas que hablan de la violencia doméstica o la violencia de género en el ámbito de la ley integral, es decir, pareja, expareja, porque violencia de género, la definición es muchísimo más amplia. Si hay 1000 mujeres muertas, más de 1000 mujeres muertas, ¿de qué tipo de sociedades de paz estamos hablando? ¿Qué es violencia? ¿Qué es conflicto? Y hay muchas organizaciones que empiezan a plantear, hablemos de terrorismo contra las mujeres, de hecho, en número de víctimas. Y hay autoras y pensadoras como Rita Segato que hablan de una guerra contra las mujeres y hace un análisis muy interesante, ¿no? de estados más o menos estructurados o frágiles, la relación entre los estados públicos, el estado de bienestar en América Latina, ellas no dicen que no, eso no existe, lo que es la administración pública, el sector público con la relación con la corrupción, los narcos, etcétera. Incluso con la trata. La policía holandesa hablaba de que Holanda se estaba convirtiendo en un narcoestado por esa liberación y privatización y regulación de la prostitución, ¿no? Entonces, que eso le estaba llevando a otro sitio. Cuando estamos hablando de violencia, de qué tipo de sociedades queremos, ponemos encima de la mesa todo eso. Y cuando a la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad, en el 2015, el Gobierno de España nos sale con una nueva resolución para celebrar el cumpleaños de la 1325, que es la 2242, de la cual salen una serie de planes nacionales para la prevención de la radicalización de la violencia extremista, que son unos planes que están en marcha en este momento en el Estado español y que nosotros, como sociedad civil, no tenemos noticias, pero sabemos que se están ejecutando en Ceuta, Melilla, Barcelona, Málaga. ¿Quién lo lidera? El Ministerio de Defensa y Interior. No, Defensa no, perdón, el Ministerio de Interior. ¿Qué tipo de actuaciones hacen? Y supuestamente ese plan está muy relacionado con la 1325. En esos planes y en la resolución 2242 se considera a las mujeres como protagonistas y actoras en la construcción de la paz. ¿Qué tipo de actuaciones en el terreno se están haciendo de esta mano, de esta visión militarizada? Entender que las mujeres somos madres, no queremos que nuestros niños se conviertan en terroristas y entonces construir las actuaciones específicas. Es que estamos hablando de una narrativa, de unos documentos con esto que luego se ven trasladados a la actuación en el terreno. Se invita a las mujeres a dar información sobre la radicalización de sus hijos y que se conviertan en confidentes de la policía, colocando a las mujeres en una situación de riesgo.
Entonces, la idea de la mujer, esta idea de la mujer con los discursos extremistas, neoconservadores a nivel internacional, está afectando en la redacción y en la comprensión y en la reinterpretación de los derechos humanos, porque ahora se entiende que las mujeres somos madres. Esta visión tan idealizada de las mujeres. Todo esto afecta a los contenidos porque afecta también al Y cuando ya se habla de derechos sexuales y reproductivos, se está pensando en planificación familiar y en fomentar que las mujeres tengan niños. Y todo esto afecta a estas agendas, ¿no? Respecto a la responsabilidad en el tercer sector, en la aplicación de los planes, esto es una estrategia bastante habitual de los gobiernos, ¿no? Es como una de las demandas que hacíamos en la elaboración de este segundo plan era que España tenía que dar un cambio en la visión, y era que es un cambio además que viene promovido por estas agendas globales de los ODS y de los 2030, que lo que te invitan es hacer un cambio de mirada radical, olvidarte de los nortes y sures, que veo que lo habéis estado trabajando muy bien, que luego resulta muy complicado, ¿no? Y trabajar de una manera con una visión multidimensional. Eso es bastante complicado. La suerte es las que hemos venido desde las agendas y los espacios en defensa de los derechos de las mujeres, es que ya veníamos trabajando con esa mirada multidisciplinar, ¿no? Y multidimensional, integral, de coherencia de políticas, etcétera, etcétera. Entonces, eso nos ha ayudado. Entonces, en este sentido, lo que estábamos nosotros demandando era que en este plan había otros ministerios, otros sectores públicos que tenían que ser protagónicos en la aplicación de esta construcción de paz. Entre ellos el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Educación. Alguien hablaba de la importancia de la educación desde los primeros años de vida. El Ministerio de Educación está casi desaparecido en la aplicación de este plan. Hay muchos ministerios que podrían decir mucho porque tienen un papel importante en la construcción de paz, de sociedades justas, democráticas, inclusivas, de una cultura de paz, y no están. Quien está liderando esta agenda, porque están haciendo cosas, porque les interesa mucho, es el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Interior. ¿En qué se está traduciendo esta agenda? Y eso es a nivel internacional, no solo está pasando en el Estado español, está pasando también en otros países europeos y a nivel bastante en general. Lo que les ha venido bien y cómo están traduciendo los estados esta agenda es en invitar a las mujeres a participar en los ejércitos. Se está abriendo la puerta a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a las mujeres. ¿Cómo entienden el género? Género igual a mujeres. ¿Por qué no hay hombres? Eso me pregunto yo. ¿O la igualdad no tiene que ver con los hombres? ¿La construcción de una cultura de paz no tiene que ver con los hombres? La construcción de una sociedad inclusiva, donde no haya violencias, desigualdades, ¿no afecta a todo el mundo? Y yo os aseguro que en estos planes, en estos espacios y en esta incidencia, no es que las mujeres discriminemos a los hombres no están, no es de interés. Y se les espera, y se les llama, y están invitados. No vienen. Esta idea de género solo se vincula con temas de mujeres. Esto está dentro de nuestra cosmovisión. Y es complicado. Cada vez más hay más compañeros que se vienen sumando, a Dios gracias, y esto es una realidad. Y eso se ve en el y no tiene que ver con culturas. En Afganistán, yo recuerdo que la incidencia política que estaba haciendo Rawa, una organización feminista marxista en Afganistán, que hacían incidencia política colocándose el burka y llevaban las cámaras, porque todo tiene su ventana de oportunidad, llevaban cámaras, los móviles llevaban debajo del burka y iban filmando lo que iba pasando, ejecuciones, etcétera, y luego lo enviaban a sus redes internacionales. Las de Rawa, para moverse por el país, necesitaban de la alianza de hombres que les llevaran en el coche, porque ellas no podían conducir. Se construyó una articulación y una alianza entre mujeres de Rawa y hombres concienciados de que esa era una situación injusta, y ahí es como se hace incidencia política. Pero es verdad que a los hombres todavía se les está esperando. Sí.
Muy bien. He visto alguna mano más levantada. Belén, muchas gracias por la exposición. Aprovecho la oportunidad también para agradecer la exposición de María. Tantas cosas que, bueno, voy a intentar resumirlas, ¿no? Juan Carlos López de PNUD. Algunas cosas que creo que me gustaría saber tu opinión sobre el Sustaining Peace, la última resolución del año pasado, ¿no? Cómo se vincula también a la 13, a la 2282, que fue aprobada, si no me equivoco, el año pasado. Me gustaría ver tu punto de vista sobre si crees que el ODS 5 recoge los principales mensajes de la agenda feminista, cómo se vincula con el 16, desde la sociedad civil, porque yo creo que está una agenda de la ciudadanía, la Agenda 2030. ¿Cómo veis la interpretación, cómo veis el empoderamiento de la misma y poder llevarla a cabo sin ser un elemento residual? Sí, yo creo que es muy importante la involucración de la misma. Me gustaría también ver tu punto de vista desde el concepto de universalidad, si lo ves una oportunidad. Y cómo en este contexto complejo e internacional en el que vivimos, en acciones basado en coherencia de política pública y en acciones en el exterior, cómo podemos llegar a la alianza, a la alineación, a la armonización para trabajar conjuntamente. Y te quiero explicar un caso concreto, el caso de Siria, ¿no? Actualmente son los compañeros de Naciones Unidas los que están ahí por diferentes características, pero la labor que hacéis en los países limítrofes, la sociedad civil, es muy importante. Y me voy más al ámbito local, que hay bastantes necesidades. ¿Cómo podemos trabajar conjuntamente? Bueno, un poco en resumen. Contarte también que estamos impulsando diagnósticos participativos sobre violencias urbanas en este proceso de localización y en el que creemos que la sociedad civil es muy importante. Más que preguntas que van destinadas quiero saber, o me gustaría ver contigo, qué conclusiones desde las diferentes instituciones que representamos podíamos tener un trabajo común hacia estos grandes retos que tenemos, ¿no? La verdad, no sé si voy a poder responderte a todo. No sé, bueno, no sé, no, creo que no, y creo que te respondería mejor, eso, encima en 2 minutos, creo que con una cerveza va mejor para esto. A ver, el ODS 5 no recoge la visión feminista, ha mejorado, toda la propuesta de los ODS es una mejora sustancial a los ODM, que los ODM, las organizaciones feministas además decidimos no utilizarlo, no incorporarlo a nuestras agendas, porque iba en contra de toda nuestra agenda política, pero es una mejora. Creo que la visión feminista no tiene que ver con un ODS 5, tiene que ver con toda la agenda de los ODS, es darle una vuelta. Sí, hay muchos puntos en común con el tema de la multidimensionalidad, la visión integral, esta desaparición de fronteras entre los nortes y los sures, ¿no? Esta mirada más relacional. En ese sentido sí recoge la visión feminista, más que en un objetivo en concreto. Creo que queda mucho camino por hacer ahora para la implementación de los ODS, es esta construcción coherente e interrelacionada, interdependiente entre los diferentes objetivos. Entonces, claro que están relacionados. El ODS 16 está completamente relacionado con todos los demás. De la misma manera que la igualdad de las mujeres, los derechos de las mujeres con el resto de los objetivos. No podemos concebir uno independientemente de los otros. El tema de la universalidad creo que es otra de las grandes víctimas, a Dios gracias, como otros muchos conceptos como norte-sur, de esta gran crisis de la especulación que nos ha dado, porque la crisis ya venía existiendo en otros continentes, lo que pasa es que en Europa no nos habíamos enterado.
Entonces, ahora esto nos hace cuestionarnos muchas cosas que nosotros nos habíamos construido. Hay mucho mito alrededor de la cooperación internacional. El desarrollo es un mito en sí, es una construcción de la misma manera que el género es una construcción. Entonces, hay que desmitificar muchas ideas. El tema de la universalidad. Creo que esta articulación, esta invitación que se nos hace a casar las agendas globales con las acciones locales es una buena oportunidad y yo creo que es el camino a seguir. Lo universal creo que hay que ponerlo un poquito entre corchetes, ¿no? No porque eso cuestione la universalidad de los derechos humanos. No estoy entrando ahí, ¿no? Pero no hay un café para todos, no hay unas estrategias comunes, no hay unas ventanas de oportunidad, no hay fórmulas. Esto no es matemáticas, es las relaciones humanas y las relaciones políticas es lo más alejado a las matemáticas que yo conozco. Y me alegro porque las matemáticas se me daban fatal, pero no es esto ha funcionado bien. Y a veces desde las agencias de Naciones Unidas y desde las ONGs, algo que nos funcionó muy bien en un país, tendemos a llevarlo, el tema de las buenas prácticas que se habló hace algunos años y ahora ya no se habla tanto, ¿no? Esto funcionó muy bien en un sitio, lo voy a llevar a otro. Y dices, no funciona para nada. Entonces, la localización, el tema de la contextualización, creo que hay ejemplos y yo me repito lo que se está haciendo en Extremadura. Este planteamiento nuevo desde el Plan de Ciudadanía Global, ya solo casar ciudadanía global con cooperación internacional al desarrollo, ahí está rompiendo esquemas, se está haciendo una propuesta nueva, el tema de estos ámbitos estratégicos que son espacios multiactor, donde se ponen en común diferentes actores con discursos, pero podemos llegar a hacer grandes alianzas e iniciativas conjuntas en pro de estos objetivos. Yo creo que son iniciativas interesantes y van en la línea de las agendas globales. Entonces, yo creo que es este juego flexible entre lo local y lo global, más que hablar de recetas universales o de universalidad. Y la agenda de eficacia del desarrollo. Y ya para acabar, con coherencia de políticas y la agenda es a través de la presión de las organizaciones sociales y sobre todo de las organizaciones de mujeres y feministas, que somos las que más teníamos que perder aquí, que siempre hemos tratado, desde que salieron estas dos agendas, tratar de unirlas. Porque desde las organizaciones de mujeres hemos entendido que Naciones Unidas siempre ha sido una gran aliada, con sus limitaciones, no deja de ser un espacio compuesto de países, que son los que al final ejecutan. Entonces, y voy acabando, entonces, aunarnos. Lo que no se podía tener era organizaciones corriendo a la agenda impuesta por la OCDE y luego otra agenda que no tenía nada que ver, que era la de los ODS, el 2030. Entonces, estas iniciativas como dentro de 2 semanas en Naciones Unidas, donde convergen, como no cabe ser de otra manera, yo creo que tenemos que ir hacia allá. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Ya no puede haber más manos levantadas. El tiempo se ha acabado, lamentablemente, porque creo que es materia para dar continuidad. Pero como en el programa pone que harás una pausa café, entre sorbito y sorbito siempre te podrán dirigir alguna cuestión seguramente. Muy bien, por tercera vez, esta vez la cuarta, te doy las gracias por estar con nosotros y habernos